Ya estuvo bueno. ¿Qué dijiste, señorita? En el autobús con destino a Guadalajara, una mujer de rostro juvenil se levantó de su asiento, interponiéndose entre un par de matones. Los tipos arrastraban a una joven madre, desplomada por el efecto de un tranquilizante. La llevaban por la fuerza debido a una deuda de su esposo desaparecido, una que había caído en manos de un cártel de prestamistas. Uno de los hombres soltó una risa burlona, sin tener la menor idea de quién era esa mujer ni de lo que estaba a punto de suceder. Capitana Amaranta del Río Salazar, recién dada de baja del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Justo ese día había dejado el servicio y se dirigía a casa. Y en ese instante, Amaranta renunció a su viaje a Guadalajara. Se bajó en la misma estación que los matones. Su primer día como civil se convirtió en el inicio de una historia trepidante, en la que, con la ayuda de un taxista al que le prometió pagarle el doble, desmantelaría con sus propias manos la guarida de un cártel de agiotistas. El autobús con destino a Guadalajara comenzó a ganar velocidad, emitiendo una leve vibración al salir de la plataforma de la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente. Amaranta, reclinada profundamente en su asiento junto a la ventanilla, mantenía los ojos cerrados. Sobre sus rodillas descansaba una vieja mochila de lona. En el fondo de la mochila, guardados, estaban los papeles de su baja, firmados esa misma mañana en la base militar. Su rostro, pálido y sin una gota de maquillaje, revelaba un agotamiento profundo bajo los ojos, como una sombra oscura. Los dedos delgados de Amaranta rozaron inconscientemente su cuello vacío. Las dos placas de metal que durante más de 10 años habían presionado fríamente la piel sobre su clavícula ya no estaban. El hueco dejado por sus placas de identificación militar se sentía hoy extrañamente ajeno, incómodo. El autobús empezó a dejar atrás el corazón de la ciudad. Amaranta no se movió, con la cabeza apoyada en el cristal de la ventanilla. Sin embargo, a través de sus párpados cerrados a la fuerza, una sensación extraña y discordante comenzó a filtrarse. Entre el ruido blanco y constante de los neumáticos sobre el asfalto, se mezclaba un ritmo irregular que no encajaba. Provenía del asiento diagonalmente opuesto, al otro lado del pasillo. Sin girar la cabeza, Amaranta levantó apenas los párpados. 3 siluetas se colaron por la rendija de su visión borrosa. Una mujer joven en el asiento de la ventanilla y, flanqueándola, 2 hombres corpulentos que ocupaban por completo el espacio hasta el pasillo. Los susurros que intercambiaban los hombres no eran una conversación normal. Eran órdenes cortas y secas, con un tono que denotaba cautela y vigilancia. Pero lo más extraño era su postura. En lugar de recostarse cómodamente en el respaldo, ambos se inclinaban hacia adentro, con los hombros encorvados, muy cerca de la mujer sentada en medio. No era un gesto de cortesía o protección hacia una compañera de viaje. Era una formación de vigilancia y contención perfecta, diseñada para bloquear cualquier movimiento del objetivo. En ese momento, desde el asiento justo detrás de los 2 hombres, se oyó una voz grave. Un hombre de traje oscuro se inclinaba entre los asientos delanteros para dar instrucciones a sus secuaces. Su tono era tranquilo, pero la forma en que los otros 2 enderezaron su postura de inmediato dejaba claro que el del traje era el jefe del equipo. La mirada de Amaranta recorrió por un instante el rostro de aquel hombre. Su fría mirada se posó luego en la mujer desplomada junto a la ventanilla. Tenía los ojos entreabiertos, pero sus pupilas, completamente desenfocadas, vagaban por el vacío. Sus hombros caían sin fuerza y las yemas de sus dedos, que reposaban inertes sobre sus rodillas, temblaban de forma casi imperceptible. Era la reacción física típica de quien tiene un potente sedante o un relajante muscular recorriendo sus venas. Una señal de peligro que Amaranta había visto innumerables veces durante sus años de operaciones y entrenamientos en el Cuerpo de Fuerzas Especiales. El autobús se sacudió con fuerza al tomar una curva. El torso de la mujer se inclinó sin fuerzas hacia el pasillo. Al instante, el hombre a su lado la sujetó bruscamente por el hombro y la empujó de vuelta a su sitio. Endereza el cuerpo. No te hagas la dormida. Una advertencia grave y gutural escapó de los labios del hombre. Ese único gesto opresivo demostraba la clara lógica de poder que existía entre ellos. La mano derecha de Amaranta, que descansaba sobre su rodilla, se fue cerrando lentamente hasta formar un puño ligero. Pero aún no se levantó. Desde ese día era una civil, y ya no quería involucrarse precipitadamente en las guerras de otros. A través de la ventana, el paisaje pasaba velozmente. Quedaban unas 6 horas para Guadalajara. Si mantenía los ojos cerrados, el tiempo pasaría rápido. Si no veía nada, nada habría sucedido. Amaranta intentó volver a cerrar los ojos. Fue entonces cuando los labios pálidos de la mujer se movieron. Una voz débil y rota, casi inaudible por el ruido del motor,
Se arrastró en un hilo. Por favor, una llamada a mi hijo, solo una. Fue un instante fugaz. El hombre, con un gesto de irritación, le clavó el codo en el costado para que se callara. Pero aquel susurro corto y desesperado ya había cruzado el estrecho pasillo para clavarse en los oídos de Amaranta. Una vena gruesa resaltó en el puño de Amaranta, que ahora se apretaba con fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos de la presión. Sus ojos, antes entrecerrados, se abrieron por completo. Dentro de aquellas pupilas cansadas y apáticas, comenzó a brillar una luz fría y afilada como el hielo en invierno. Amaranta se echó la mochila de lona al hombro y se levantó. Caminó con naturalidad, como si fuera al baño. Al pasar por el estrecho pasillo, su mochila rozó ligeramente la rodilla de uno de los matones. El hombre frunció el ceño y levantó la cabeza. Amaranta se encogió de hombros e inclinó ligeramente la cintura. Disculpe. Una disculpa seca y breve. Pero en ese segundo, mientras bajaba la cabeza, su mirada fría escaneó a la perfección todos los indicadores tácticos de la situación. El objetivo era uno, los sicarios en el pasillo eran dos, y había un tercer hombre que no se veía desde su asiento, sentado en diagonal detrás de ellos. Los hombres de traje tenían bultos sospechosos en la cintura y bajo los sacos. No parecían armas de fuego letales, pero sí herramientas pesadas. Su mirada bajó, en la delgada muñeca de la mujer, que asomaba por la manga de su cardigan. Se veía una marca roja y nítida, como la huella de una soga, producto de haber sido arrastrada a la fuerza. Justo cuando el matón abría la boca para soltar una grosería, el hombre de traje del asiento de enfrente lo fulminó con la mirada. El tipo se cayó de inmediato. Una cadena de mando perfectamente controlada. El hombre del traje era el líder de ese grupo. Amaranta estaba a punto de erguirse cuando, debido al ligero roce de antes, un papel doblado se deslizó de la mochila abierta de la mujer y cayó al suelo. Amaranta se agachó para recogerlo. El papel, doblado por la mitad, se abrió un poco. Trazos irregulares de crayón. Era un dibujo de una joven madre y un niño pequeño, sonriendo y tomados fuertemente de la mano. La mano de Amaranta se quedó rígida sobre el dibujo. Se le cayó esto. Amaranta le tendió el papel. Los ojos desenfocados de la mujer se volvieron lentamente hacia ella. Sus labios pálidos se movieron, pero no salió ningún sonido. Amaranta colocó el dibujo suavemente sobre las rodillas de la mujer, pero sus manos, debilitadas por el sedante, no pudieron sostener ni siquiera esa ligera hoja de papel. Cuando el papel estaba a punto de caer de nuevo, Amaranta lo atrapó rápidamente y se lo metió en el bolsillo de su chamarra. El hombre del traje observó todo el proceso con ojos fríos, pero pronto apartó la mirada, con indiferencia. Una chica de aspecto juvenil, con ropa deportiva holgada y sin maquillaje, en la calculadora mental del hombre. Amaranta era solo una pasajera más, sin ninguna señal de amenaza. Poco después, un anuncio por el altavoz informó que el autobús haría una parada en una estación intermedia. Los matones se levantaron y metieron bruscamente sus brazos bajo las axilas de la mujer. «Levántate, ya llegamos», con el susurro del hombre. El torso de la mujer fue forzado a erguirse, con el cuerpo flácido y las piernas sin fuerza. Los hombres la arrastraron hábilmente por el pasillo, fingiendo ayudar a una compañera enferma. El hombre del traje lo seguía. Cuando pasó junto al asiento de Amaranta, el sonido de sus zapatos se detuvo en seco. Miró a Amaranta de reojo y abrió la boca. «Señorita». Amaranta no se movió, con la vista fija en el exterior. «La próxima vez que nos veamos, ten más cuidado. Vive una vida tranquila». Su tono era bajo y suave. Una advertencia que revelaba una peligrosa veteranía, la de alguien que sabe controlar sus emociones. El hombre se despidió brevemente y salió del autobús con calma. Amaranta seguía sin girar la cabeza. El autobús se detuvo por completo en la plataforma. A través de la ventanilla, Amaranta observó en silencio cómo los hombres, tras salir de la terminal, metían a la mujer en la parte trasera de una camioneta negra como si fuera un bulto. En su bolsillo derecho, la punta de sus dedos rozó la textura áspera del crayón en el papel. El sonido mecánico y monótono del anuncio de salida llenó el autobús. Las puertas estaban a punto de cerrarse. La mirada de Amaranta iba y venía entre la camioneta negra y la puerta del autobús que se cerraba. Incluso si llamaba a la policía, la combinación de una mujer drogada y unos hombres que se hacían pasar por sus acompañantes seguramente retrasaría la investigación con la excusa de que era un viaje voluntario. Y si lograba someterlos allí mismo, en el autobús, solo sería cortar una rama, sin poder llegar a la raíz de la organización ni saber el paradero del niño. La mano de Amaranta apretó con fuerza el papel en su bolsillo.
Justo en el instante en que las pesadas puertas se deslizaban para cerrarse, Amaranta saltó de su asiento, agarró su mochila de lona y se lanzó por la estrecha abertura. La fría puerta de metal se cerró por completo tras ella con un agudo chirrido. El autobús con destino a Guadalajara reanudó la marcha, ganando velocidad con una leve vibración. En la vieja plataforma, solo quedó Amaranta. Era la pequeña plaza de una estación desconocida. El autobús que la acababa de dejar se alejaba tras ella con un fuerte chirrido metálico. Al principio de una fila dispersa de taxis, un viejo taxi de líneas cuadradas esperaba con el motor encendido. Amaranta se acercó a grandes zancadas, abrió bruscamente la puerta trasera y se metió dentro. ¿Ve esa camioneta negra que da vuelta a la derecha en el semáforo? Sígala. Por favor. Le pago el doble. El taxista, un hombre de unos 60 y tantos años llamado Damián Reyes, la miró por el retrovisor. Una chica de aspecto juvenil con ropa deportiva holgada, una vieja mochila de lona en las rodillas y la respiración agitada. Damián frunció el ceño. Señorita, ¿qué mosca le picó a plena luz del día? ¿Por qué quiere seguir a esa camioneta de gente mal encarada? Es urgente. Le pagaré el doble. La respuesta fue firme y seca, sin espacio para la negociación. Damián chasqueó la lengua y agarró el volante con más fuerza. Lo que faltaba. Uno ve cada cosa en esta vida. Aunque refunfuñaba, la condición clara y tangible del doble guió de inmediato el pie del experimentado taxista hacia el acelerador. El viejo taxi salió de la plaza con un pesado rugido del motor. El taxi se pegó a la cola de la camioneta negra. Sin embargo, el ambiente dentro del coche era sorprendentemente tranquilo. La conducción de Damián, forjada durante décadas sobre el asfalto, era increíblemente suave y precisa. En lugar de pegarse al vehículo de adelante y tocar el claxon, mantenía una distancia constante, ocultando hábilmente el coche en el punto ciego del retrovisor de la camioneta. Cuando se encontraban un semáforo en rojo, reducía la velocidad suavemente y se mezclaba con naturalidad entre los otros coches. La mirada de Amaranta estaba fija, sin un solo parpadeo, en la camioneta negra de adelante. Damián, al percibir esa mirada fría y afilada a través del retrovisor, carraspeó y preguntó: Señorita, esto no será un lío de esos que terminan con una llamada a la policía, ¿verdad? En esa camioneta va una persona enferma. Es una conocida. Amaranta soltó solo la información necesaria, en frases cortas y precisas. No había historias largas ni súplicas emocionales. Su tono era tan seco que parecía un informe de una operación secreta. Damián, abrumado por esa actitud, no hizo más preguntas y se limitó a conducir en silencio, con la vista al frente. De repente, la camioneta giró en una callejuela sin poner la direccional. Damián, sin inmutarse, siguió recto una cuadra más y luego dio la vuelta para seguirla por una calle paralela. Amaranta lo miró por el retrovisor. Damián, sintiendo su mirada, sonrió. Mire, señorita, este viejo se conoce estas calles como la palma de su mano. Llevo más de 30 años recorriéndolas. Podría andar por aquí con los ojos cerrados. No era una fanfarronada. Las manos de Damián en el volante, a diferencia de su boca quejumbrosa, eran infinitamente estables. Poco después, el paisaje exterior comenzó a cambiar notablemente. Los letreros llamativos del centro de la ciudad fueron quedando atrás, reemplazados por locales comerciales de concreto gris, viejos y descoloridos. La avenida de 4 carriles se había reducido a una estrecha calle de 2, sin siquiera una línea central pintada. Las sombras de los peatones también se hicieron más escasas. El destino se adentraba cada vez más en una zona periférica, desolada y fría. Están bajando la velocidad. Parece que ya llegamos. Con el murmullo de Damián, la camioneta negra se detuvo frente a un edificio comercial al final de una callejuela. Era un edificio decrépito de 3 pisos, con los letreros apagados. El taxi se detuvo suavemente en la sombra oscura de una esquina, a una cuadra de la camioneta. Amaranta cerró con firmeza la cremallera de la mochila que tenía sobre las rodillas. Desde la esquina donde se detuvo el taxi, se veía la camioneta negra con el motor apagado. A través de la ventanilla entreabierta, Amaranta escaneó el edificio con una mirada silenciosa y aguda. Era un local comercial de 3 pisos, prácticamente abandonado en las afueras de la ciudad. La pintura de la fachada se desconchaba, revelando un esqueleto reseco, y la planta baja estaba llena de locales vacíos con los letreros arrancados, como bocas negras abiertas en la oscuridad. No había ni un alma a la vista, creando una atmósfera lúgubre. Solo desde una amplia ventana del segundo piso se filtraba una tenue luz fluorescente. Aún así,
Una lámina de vinilo opaco de color gris oscuro cubría meticulosamente todo el cristal, haciendo imposible adivinar lo que ocurría dentro. «Espéreme aquí un momento, por favor», dijo Amaranta con calma mientras se quitaba el cinturón de seguridad. Damián, con las manos apretadas en el volante, miraba nerviosamente de la oscura callejuela al edificio. «Señorita, este barrio se ve muy peligroso. ¿No cree que es mejor llamar a la policía ahora?» Su voz estaba cargada de preocupación. Amaranta, en lugar de responder, dejó la mochila de lona que llevaba en el asiento trasero vacío. Era una forma silenciosa de trazar una línea, de no arrastrar a un civil al peligro. Al salir del coche, Amaranta se pegó de inmediato a la pared de la callejuela, envuelta en la oscuridad. En lugar de caminar de frente hacia el edificio, utilizó el terreno y los puntos ciegos de las farolas para asegurar su ángulo de visión de forma sigilosa. Sus pasos eran perfectamente controlados, sin el más mínimo ruido de tacones o roce de ropa. Al llegar a la esquina del edificio, se agachó y comenzó a trazar un mapa mental de las rutas de entrada y salida. Primero, la entrada, una empinada escalera de metal que llevaba directamente al segundo piso sin pasar por la planta baja. Estaba oxidada, y era obvio que cada escalón produciría un ruido metálico sordo. Desvió la mirada hacia un estrecho hueco en el lateral del edificio y vio una vieja puerta de emergencia de metal, cerrada. Estaba asegurada con un candado endeble. En caso de emergencia, podría bloquearse o romperse para escapar. Los fríos ojos de Amaranta recorrieron los vehículos aparcados descuidadamente frente al edificio. La camioneta negra que acababa de llegar con la mujer, y a su lado, dos grandes sedanes negros aparcados en ángulo. Comenzó a calcular el número de personas en el interior basándose en el espacio entre los vehículos, el calor de los tubos de escape y la densidad del murmullo que se filtraba débilmente por la ventana del segundo piso. 3 hombres que llegaron en la camioneta, personal residente que podría llenar 2 sedanes. El cálculo arrojó un mínimo de 7 y un máximo de 10 personas dentro. Considerando la estricta jerarquía y los movimientos ágiles del hombre de traje que había visto en el autobús, no se trataba de matones de barrio. Era evidente que se trataba de una sucursal regional de una organización de prestamistas, entrenada y curtida en el cobro ilegal de deudas. Tras analizar sin error la estructura del edificio y el tamaño del enemigo, Amaranta se detuvo en silencio en la densa sombra. El lugar donde estaba parada era el último punto de inflexión, el último momento para dar la espalda y volver a la seguridad de la vida cotidiana. Si salía de esa oscura callejuela, tomaba el taxi que le esperaba y volvía a la estación de autobuses, podría seguir su camino a casa tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Era su última oportunidad de escapar por completo de la violencia y el olor a sangre que tanto detestaba. Pero la mano derecha de Amaranta se deslizó silenciosamente en el bolsillo de su chamarra. La yema de su dedo rozó la textura del papel doblado. El dibujo de un niño y su madre, coloreado con un crayón torpe, con las manos firmemente unidas. El peso de esa simple hoja de papel, transmitido a través de sus dedos, reforzó la decisión que ya había tomado en el autobús. La promesa de no involucrarse en guerras ajenas se desmoronaba ante el instinto de no poder ignorar un pequeño mundo que se venía abajo. Su ritmo cardíaco se ajustó de nuevo, volviéndose frío y preciso. No había más dudas. Saliendo de la oscuridad, Amaranta comenzó a caminar en silencio hacia la empinada escalera de metal que conducía al segundo piso, con pasos lentos pero perfectamente uniformes. Subió por la escalera de metal oxidado hasta el segundo piso. Detrás de la vieja puerta metálica cerrada, se filtraba el sonido estridente de un programa de comedia en la televisión y las risas de los hombres. También llegaba el olor a fritanga y comida barata. No era un enemigo tenso y preparado para el combate, sino la hora más perezosa de los depredadores, completamente relajados. Amaranta, sin siquiera tomar aire, giró el picaporte y abrió la puerta con total naturalidad. Vine a pedir un préstamo. Una voz indiferente y seca resonó en la estrecha oficina. La atención de 3 o 4 hombres, que estaban tumbados en un sofá viendo la televisión o sentados en un escritorio comiendo, se dirigió al unísono hacia la puerta. Una chica de aspecto juvenil, con ropa deportiva holgada y sin maquillaje. La aparición de una intrusa tan fuera de lugar no les provocó cautela, sino una risa incrédula. Señorita, se equivocó de lugar. Si no tiene nada que hacer aquí, lárguese tranquilamente. Uno de los hombres más cercanos se acercó con aire de fastidio. Amaranta aprovechó el corto instante en que él se acercaba para analizar por completo la estructura de la oficina. 3 escritorios desordenados y sillas plegables. Un archivador metálico abollado contra una pared. Y más allá de una pequeña despensa, una puerta cerrada.
Su mirada serena se detuvo un instante en el picaporte de esa puerta. ¿No entiende o qué? Que se vaya. El hombre, con un tono irritado, estaba a punto de agarrarla bruscamente por el hombro. El cuerpo de Amaranta, en lugar de esquivar su mano, se adentró un paso más. Atrapó la muñeca del hombre en el aire, la giró bruscamente hacia afuera, invirtiendo por completo el rango de movimiento de la articulación. Antes de que el hombre pudiera soltar un grito, Amaranta tiró de su brazo torcido y estrelló su codo contra el borde del escritorio más cercano. Con el peso de su cuerpo sobre la articulación doblada, el corpulento hombre se desplomó en el suelo. Una neutralización perfecta, sin que pudiera emitir un solo sonido. Solo entonces, los otros tres, al darse cuenta de la situación, se abalanzaron sobre ella. El pie de Amaranta pateó con precisión una silla plegable que estaba en el suelo. La silla se deslizó y golpeó sin piedad la espinilla del primer hombre que corría hacia ella. Mientras éste perdía el equilibrio y caía hacia adelante, Amaranta arrojó una pila de gruesos expedientes y un teléfono que estaban sobre el escritorio directamente a la cara del siguiente hombre. El tipo, cegado por los objetos que volaban hacia él, se tambaleó. Amaranta no perdió esa oportunidad y utilizó los muebles de la estrecha oficina como un escudo y un obstáculo perfecto. Agarró por el cuello al hombre que intentaba levantarse sobándose la espinilla y lo empujó con todo su peso contra el archivador metálico. Tan pronto como el hombre se estrelló contra el interior del archivador, cerró la pesada puerta de metal con violencia. El último hombre que quedaba se acercó lanzando un puñetazo, pero Amaranta se agachó ligeramente para esquivarlo. Inmediatamente, se metió bajo su cintura para desequilibrarlo y, con una proyección de hombro, lo arrojó sobre el viejo sofá. Todo el enfrentamiento duró menos de 30 segundos. En la antes ruidosa oficina, solo quedaba el pesado silencio de los quejidos ahogados de los hombres esparcidos por el suelo y el sofá. Amaranta no tenía ni un pliegue en la ropa y su respiración estaba completamente tranquila. Aunque esa mañana había firmado su baja, los movimientos tácticos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, forjados con sangre y sudor durante más de 10 años, estaban grabados en cada una de sus células, ignorando por completo a los hombres que se retorcían en el suelo. Amaranta se dirigió directamente a la puerta cerrada al fondo de la oficina. Agarró el frío picaporte metálico y abrió la puerta sin la menor vacilación. Pero una pizca de desconcierto cruzó sus ojos serenos. Dentro, solo había una silla vieja y polvorienta. No había rastro de la mujer. Apenas habían pasado 20 minutos desde que se bajó del autobús, el objetivo ya había sido trasladado a otro lugar. Desde la despensa, al fondo de la oficina, se oyeron unos pasos pesados. La puerta trasera, que había estado cerrada, se abrió y apareció un hombre con un traje impecable. Era el mismo gerente que, en el autobús, le había dejado una advertencia en voz baja. La punta de sus zapatos se detuvo justo frente a sus subordinados, que gemían en el suelo. Su mirada se alzó lentamente hacia el rostro de Amaranta. Al reconocer al instante a la mujer del autobús, su ceño se frunció bruscamente. Señorita, recuerdo haberle dicho que viviera una vida tranquila. El tono era el mismo que le había susurrado en el autobús, pero al ver el estado lamentable de su oficina, la voz del hombre ya no contenía la misma calma, sino una gélida intención asesina. Amaranta pasó por encima de un hombre caído y se volvió hacia el gerente. ¿Dónde está la mujer? No era un tono de negociación ni de súplica. Era un interrogatorio seco y breve, que solo buscaba el objetivo. El hombre soltó una carcajada mientras se ajustaba la corbata torcida. Vaya que es usted sorprendente, señorita. Pero se equivocó de dirección. Esta es solo nuestra sucursal. Esa mujer ya fue trasladada a la central. El hombre levantó la barbilla y sonrió con malicia. Y eso no es asunto suyo. Solo nos llevamos a una deudora que no pagó. ¿Cuál es el problema? La lógica descarada típica de un prestamista. Amaranta dio un paso hacia él. La deuda es de su esposo. El esposo está desaparecido. Y ustedes le están endosando la deuda a la fuerza a su esposa, que no sabe nada. La sonrisa burlona del hombre se congeló. Era una deducción que Amaranta había hecho combinando los susurros de la mujer en el autobús y la pila de papeles viejos que vio en su mochila. Al darse cuenta de que Amaranta no era solo una intrusa con fuerza bruta, la mirada del hombre se volvió feroz, como la de una bestia. No sé de dónde sacó eso, pero una deuda es una deuda. Da igual si la hizo el marido o la mujer. El que pidió prestado, paga. La ley está de nuestro lado. Amaranta sonrió con sorna, aunque solo llevaba un día de baja. Había escuchado esa clase de lógica hasta el hartazgo en el ejército. Si la ley está de su lado, ¿por qué la drogaron para traerla? La boca del hombre se cerró. Esta tipa.
El hombre abrió su saco y acortó la distancia en un instante. La trayectoria de su movimiento era diferente a la de sus secuaces. Un puñetazo rápido y amenazador, curtido en peleas callejeras, voló directo a la mandíbula de Amaranta, pero para ella, era solo un movimiento lento y lleno de aberturas. Giró la cabeza ligeramente para desviar el golpe. Al mismo tiempo, sujetó la muñeca del brazo extendido del hombre con ambas manos y, usando su propio peso, le dio una patada fuerte en la corva de la rodilla. Con un ruido sordo, el torso del hombre se dobló y cayó estrepitosamente al suelo de cemento. Su veteranía y calma, demostradas en el autobús, se hicieron añicos en un solo movimiento. Amaranta colocó su rodilla sobre la espalda del hombre caído, inmovilizándolo con firmeza. Luego, torció el brazo derecho que le sujetaba y lo levantó bruscamente. ¿Dónde está la central? La pregunta seca resonó junto al oído del hombre. Él apretó los dientes, soltando un gemido de dolor. Sí hablo. Estoy acabado. ¿Crees que nuestra organización es un juego de niños? Amaranta, en lugar de responder, empujó un poco más la muñeca del hombre en la dirección opuesta a la articulación. Cuando la articulación llegó a su límite, todo el cuerpo del hombre se arqueó hacia atrás. Un grito gutural, casi animal, brotó de su boca. Finalmente, incapaz de soportar el dolor extremo, el hombre soltó la dirección entre jadeos. Un gran edificio comercial en las afueras de la ciudad. A diferencia de esa sucursal miserable, era el verdadero corazón de la gigantesca organización de prestamistas, un lugar que operaba como una empresa y donde se encontraba el jefe. Una vez que obtuvo toda la información, Amaranta soltó el brazo del hombre y se levantó. La policía ya viene. No se muevan de aquí. No se sabía si Amaranta realmente había llamado a la policía. Era simplemente una notificación fría para mantener atado al enemigo aterrorizado, dejando atrás al gerente que se sujetaba el hombro y la oficina destrozada. Amaranta bajó en silencio la escalera de metal oxidado. Amaranta salió de la oscura callejuela y abrió la puerta trasera del taxi. Damián, que estaba en el asiento del conductor, inquieto y golpeando el volante sin parar, se sobresaltó y se dio la vuelta. Sobre el hombro de su ropa deportiva holgada había polvo de cemento, pero su respiración era perfectamente tranquila, como si acabara de dar un paseo por el barrio. Señorita, ¿qué demonios pasó ahí adentro? Preguntó Damián con voz temblorosa. Solo fui a platicar un poco, respondió Amaranta con indiferencia, reclinándose en el asiento. Ante esa actitud tan serena y fría, Damián tuvo que tragarse todas las preguntas que tenía en la punta de la lengua. ¿Hay algún hotel barato por aquí cerca? Continuó la pregunta seca de Amaranta. El enemigo era una enorme organización criminal que operaba como una empresa desde un imponente edificio en el corazón de la ciudad. Ir sola y sin preparación era impensable, necesitaba tiempo para prepararse a fondo. Damián asintió en silencio y encendió el motor. En el coche, mientras se dirigían a su destino, reinaba un pesado silencio. Amaranta apoyó la cabeza en la fría ventanilla y observó las oscuras calles nocturnas que pasaban rápidamente. Damián, cada vez que paraban en un semáforo, la miraba por el retrovisor, pero al ver sus labios firmemente sellados, apartaba la vista. Sobre el tablero del taxi detenido en un semáforo en rojo, había una pequeña foto. En la foto descolorida por el tiempo, una joven en uniforme escolar sonreía. Cuando Amaranta la miró, Damián la cubrió torpemente con la mano. Es mi hija. Ahora vive en la Ciudad de México. Amaranta asintió levemente. Damián no dijo nada más. La mente de Amaranta ya estaba trabajando fríamente, armando el plan de batalla para la noche siguiente. Poco después, el taxi se detuvo frente a una modesta posada en una callejuela estrecha y vieja. La luz intermitente de un letrero de neón rojo iluminaba débilmente el interior del coche. Amaranta estaba a punto de bajar, con la mochila de lona en las rodillas. Cruzó una mirada silenciosa con Damián a través del retrovisor. Señor, ¿podría venir a buscarme mañana por la noche? Tengo que ir a un lugar. Damián, con el cuello estirado como una tortuga y las manos apretadas en el volante, giró la cabeza hacia la ventana. El aire en el pequeño coche se volvió pesado como una roca. Tras un momento, Damián abrió la boca con cautela, con el rostro tenso. Señorita, lo siento, no puedo hacerlo. Tengo miedo. No era una excusa cobarde o egoísta. Era el miedo honesto y visceral de un hombre de 60 años que se había pasado la vida al volante, llevando pasajeros, al poner un pie en el mundo violento de los gánsteres. Amaranta no lo culpó ni intentó persuadirlo. Una guerra brutal era tarea de soldados entrenados. Arrastrar a la fuerza a un civil a la línea de fuego iba en contra de sus principios. Entiendo,
Gracias por lo de hoy. Amaranta abrió su cartera y dejó sobre el asiento del copiloto una generosa suma, cumpliendo su promesa. Damián miró los billetes y dudó un momento, pero enseguida cambió de marcha y giró el coche bruscamente, como si huyera. Amaranta permaneció de pie, en silencio, hasta que las luces traseras rojas del viejo taxi desaparecieron por completo al final de la oscura callejuela. Más que la decepción de haber perdido a su único aliado, la fría y dura realidad de que tenía que terminar esto sola la rodeaba. Amaranta se ajustó la mochila y entró por la vieja puerta de cristal de la posada. En la habitación de la modesta posada, con el papel tapiz amarillento, Amaranta estaba sentada al borde del duro colchón. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó con cuidado un papel arrugado. Al desdoblarlo lentamente, los trazos torpes de crayón se revelaron bajo la tenue luz de la lámpara. Eran las manos de una madre y su hijo, firmemente unidas, dibujadas con la fuerza de una manita pequeña. La punta de los dedos callosos de Amaranta recorrió en silencio aquellas líneas torpes. No hubo suspiros profundos ni monólogos pesados. Solo ese gesto silencioso, el de grabar la textura del tosco papel en sus dedos. Era su única y clara respuesta a la necesidad de adentrarse en la boca del lobo la noche siguiente. Amaranta guardó el dibujo y se levantó. De pie en el centro de la pequeña habitación, levantó lentamente los brazos. Rotó los hombros, aflojó las muñecas y flexionó los tobillos. El impacto de las llaves de sumisión que había usado en la oficina aún se sentía levemente en su codo derecho. No era un problema grave. Se paró frente al espejo del lavabo. En el espejo, una mujer con el rostro sin maquillaje y profundas ojeras le devolvía la mirada. Era la misma cara que había subido al autobús esa mañana. Amaranta apartó la vista del espejo y se lavó la cara con agua del grifo. El agua fría le recorrió las mejillas. Apagó la lámpara de la mesita. A la misma hora, en el vestíbulo de un viejo departamento, Damián estaba sentado en el sofá de la sala, sin siquiera quitarse los zapatos. La televisión estaba apagada. Sacó la foto de su hija que solía llevar en el tablero. El rostro sonriente con el uniforme escolar. El pulgar áspero de Damián acarició la foto. Después de un largo rato, se levantó pesadamente. Abrió la puerta, salió y encendió el motor de su taxi. El aire de la madrugada era frío. A la mañana siguiente, Amaranta salió por la puerta principal de la posada con su vieja mochila de lona al hombro. Mientras caminaba hacia la calle, respirando el aire frío de la mañana, sus pasos se detuvieron en seco. En una esquina de la callejuela vacía, estaba aparcado en silencio el mismo taxi viejo y cuadrado que la había abandonado la noche anterior. El hombre en el asiento del conductor, que dormitaba sobre el volante desgastado, levantó la cabeza de un salto al oírla. Era Damián. Amaranta se acercó lentamente a la ventanilla del coche. La ventanilla bajó con un zumbido, revelando los ojos rojos e inyectados en sangre de Damián, como si no hubiera dormido en toda la noche. Me llamo Damián Reyes. Puedes decirme don Damián. Damián fue el primero en hablar, con la voz ronca y quebrada. Era la primera vez que la palabra nombre tendía un puente sólido entre el taxista y la pasajera que se habían conocido por casualidad. Don Damián. Ayer dijo claramente que tenía miedo, dijo Amaranta con calma. Damián recostó sus hombros encorvados en el asiento y golpeó suavemente el volante. Yo también tengo una hija. De tu edad. Más o menos. Un silencio breve y pesado llenó el aire frío. Anoche llegué a casa, y vi la cara de mi hija mientras dormía, y no pude evitar pensar. No pegué un ojo en toda la noche. La mujer que seguías también tiene un hijo, ¿verdad? Ese chiquillo debe estar esperando a su mamá desesperadamente. Damián se frotó la cara con sus manos ásperas y arrugadas. Claro que tengo miedo. Me muero de miedo. Pero este viejo no puede morirse siendo un cobarde. Si te dejaba ir sola a esa madriguera y yo me iba a dormir tranquilo, me daría vergüenza mirarme al espejo el resto de mi vida. Por eso volví. No era un heroísmo grandilocuente ni un sentido del deber deslumbrante. Era el coraje más puro y genuino que un padre común y corriente podía ofrecer. Amaranta lo miró en silencio a los ojos enrojecidos. Las palabras de consuelo o los agradecimientos exagerados no eran su estilo. En silencio, abrió la puerta trasera y subió al coche. Gracias, don Damián. Fue una sola frase, pero más pesada que cualquier discurso largo. Solo entonces, una leve sonrisa de alivio se dibujó en los labios de Damián. Giró la llave, y el motor del taxi, frío por la noche, despertó con una vibración áspera y un cálido rugido. Por cierto, ¿cómo te llamas tú? No es justo que solo yo te haya dicho mi nombre, preguntó Damián alegremente mientras cambiaba de marcha. A través del retrovisor,
Sus ojos se encontraron con la mirada firme de Amaranta. Amaranta del Río Salazar. Amaranta. Vaya nombre con carácter. Es un buen nombre. Damián rió con ganas y pisó el acelerador. El viejo taxi se deslizó con fuerza por la carretera bañada por el sol de la mañana. Detenidos en un semáforo, Damián preguntó: Amaranta, ¿qué tan peligrosos son los tipos que nos esperan? Más que los de ayer. Damián apretó el volante. Las venas de sus manos se marcaron, pero no quitó la mano de la palanca de cambios. ¿Y cuántos más son? Usted solo tiene que esperarme en el coche. Don Damián. Damián asintió. El semáforo cambió. El viejo taxi dejó atrás el bullicioso cruce de la ciudad y aceleró por una carretera de 6 carriles en las afueras. Amaranta le dijo a Damián que se acercaran al destino y esperaran hasta el atardecer. La infiltración debía hacerse bajo el manto de la oscuridad. El taxi de Damián pasó la tarde en un estacionamiento tranquilo en las afueras. El paisaje exterior cambiaba notablemente. Los altos edificios que se erigían densamente fueron reemplazados por locales comerciales de baja altura, y pronto aparecieron los muros grises de una enorme zona industrial. Era un indicio escalofriante de que les esperaba un escenario de una escala completamente diferente a la de la miserable sucursal de prestamistas. Con las manos apretadas en el volante, Damián preguntó cautelosamente a través del retrovisor: Amaranta, ¿qué tan grande es ese lugar para que tengamos que venir hasta acá? Lo sabremos cuando lleguemos. La respuesta de Amaranta fue seca, pero en esas pocas palabras se percibía la firme resolución de que se enfrentarían a depredadores mucho más peligrosos que los del día anterior. El ceño de Damián se frunció con inquietud, pero apretó los labios y no soltó el volante. Pronto, el corto sol de primavera se hundió tras el horizonte, y una oscuridad densa cubrió la carretera. Era el momento perfecto, coincidiendo con la decisión táctica de Amaranta de esperar a que cayera la noche para una infiltración sigilosa. Poco después, el taxi de Damián se detuvo en silencio en una esquina de una zona industrial desierta, con los faros apagados. La vieja carrocería se fundió sin dejar rastro en la profunda oscuridad. El objetivo era un gran edificio de 5 pisos que se erigía a 2 cuadras de distancia. A primera vista, parecía un almacén de logística o un edificio de oficinas de una pequeña empresa, pero su tamaño y las medidas de seguridad no tenían comparación con los de la sucursal. Amaranta bajó del taxi en silencio y comenzó a explorar el perímetro del edificio. En el estacionamiento frontal, había una docena de sedanes de lujo y camionetas negras alineadas. Y en la entrada, 2 guardias corpulentos controlaban estrictamente el acceso. Amaranta se deslizó como un fantasma entre las sombras y rodeó el edificio por detrás. En la entrada de carga trasera, la gente entraba y salía esporádicamente transportando mercancías, y en el lateral del edificio, una empinada escalera de emergencia de metal se enredaba como una telaraña desde el exterior hasta la azotea. La aguda mirada de Amaranta leyó el patrón de luces que se filtraba por las ventanas de cada piso. Del primero al tercero, las luces estaban encendidas de forma irregular o los pisos estaban vacíos, mientras que el cuarto y el quinto piso estaban completamente iluminados, como si fuera de día, con las persianas bajadas. Un mapa táctico perfecto se dibujó sin error en la mente de Amaranta. La mayor parte del personal y el centro de mando estaban concentrados en los pisos superiores. Después de completar el reconocimiento, Amaranta regresó a la oscura callejuela donde se escondía el taxi. Golpeó suavemente la ventanilla trasera y Damián, que esperaba tenso, la bajó apresuradamente. Don Damián, necesito un favor. Amaranta sacó un papel del bolsillo y se lo entregó. En él estaba escrito, con letra clara, el número de la comisaría de policía local que había buscado durante la noche. Cuando entré en ese edificio, espere exactamente 30 minutos y llame a este número. ¿30 minutos? ¿Y qué le digo a la policía? La mano de Damián temblaba ligeramente, pero Amaranta, sin ninguna exageración, explicó con calma. Solo tiene que darles esta dirección y decirles que tienen secuestrada a una mujer. Antes de eso, no se mueva por nada del mundo. Era una carrera contrarreloj de 30 minutos en la que, con solo su cuerpo, debía desmantelar una enorme organización y rescatar a la mujer antes de que llegara la policía. Damián tragó saliva y asintió con firmeza. Amaranta, Damián soltó el volante y se dio la vuelta. Sus ojos enrojecidos estaban llenos de preocupación. Tienes que salir de una pieza. ¿Entendido? Amaranta asintió levemente. Solo tiene que contar 30 minutos. Don Damián. De acuerdo. Llamaré exactamente en 30 minutos. Aunque estaba aterrorizado, había una determinación férrea en su voz, la de apoyar a Amaranta hasta el final.
Ella extendió la mano por la ventanilla y le dio un par de palmaditas en el hombro. Gracias, señor. Amaranta le entregó a Damián la mochila de lona que había dejado en el asiento trasero. Tras una breve despedida, se dio la vuelta en silencio. Damián, solo en el asiento del conductor del viejo taxi, no apartó la vista de la imponente espalda de aquella joven con ropa deportiva holgada hasta que se fundió por completo en la fría oscuridad del enorme edificio. La cuenta atrás de 30 minutos había comenzado. La densa oscuridad cubría el lateral del edificio comercial. Los pies de Amaranta no producían ningún ruido mientras subía por la empinada escalera de emergencia de metal. Incluso el sonido de la suela de sus tenis contra el concreto estaba perfectamente controlado, en un avance silencioso. Su respiración era fría y calmada, y los músculos de todo su cuerpo estaban tensos y listos para saltar como un resorte en cualquier momento. A diferencia de la ruidosa entrada en la sucursal. Esta vez, para penetrar en el corazón del enemigo, Amaranta había elegido el método de caza de una fiera que se funde con la oscuridad. Abrió la vieja puerta de metal que daba al segundo piso y entró. En el largo pasillo, las luces fluorescentes estaban encendidas a intervalos regulares, creando franjas de luz brillante y sombra densa. Amaranta se pegó a la pared y miró hacia arriba. En un instante, calculó mentalmente el radio de giro y el punto ciego de la lente de la cámara de seguridad que colgaba en una esquina del techo. En el momento en que la lente giró hacia el lado opuesto, Amaranta se deslizó como un fantasma a través de la sombra. En ese momento, se oyeron pasos al otro lado de la esquina del pasillo. Un guardia con un radio en la mano avanzaba bostezando. Antes de que la mirada del guardia se dirigiera hacia el pasillo, Amaranta salió disparada del punto ciego y se colocó a su espalda en un instante. Su fuerte brazo derecho se enroscó como una serpiente alrededor del cuello del hombre. Una llave de estrangulamiento precisa para cortar la conciencia. El hombre, sin poder soltar un solo grito, perdió el conocimiento en menos de 3 segundos. Amaranta recibió todo el peso de su cuerpo con sus rodillas, absorbiendo por completo hasta el más mínimo ruido de la caída. Dejó al hombre inconsciente en un rincón oscuro y revisó el auricular del radio que llevaba. A través de la estática, se oían breves informes a intervalos regulares. Tras determinar los tiempos de reporte, Amaranta se levantó de nuevo. Agarró el picaporte de la puerta de emergencia al final del pasillo para subir al siguiente piso. Para evitar el chirrido metálico de las bisagras oxidadas, abrió la puerta muy lentamente, controlando la fuerza milimétricamente. A medida que subía al tercer y cuarto piso, el ambiente del edificio cambiaba notablemente. Por las rendijas de las puertas de las oficinas con las persianas bajadas, se filtraban sin cesar los sonidos de teléfonos, teclados y el pasar de papeles. No era la guarida de unos matones de barrio, sino el escenario de una empresa de tamaño medio trabajando horas extras, perfectamente organizada. El propio espacio demostraba la enorme escala con la que esa organización succionaba la sangre de la gente. En ese momento, se oyeron los pasos pesados de 2 personas que bajaban por las escaleras. Amaranta giró silenciosamente el picaporte de una oficina vacía al lado del pasillo. Se escondió en la oscuridad total y contuvo la respiración, dejando la puerta ligeramente entreabierta. ¿Oíste que hoy llega más mercancía? Ah, sí. La señora que el gerente recogió personalmente. Justo en el instante en que las sombras de los 2 hombres pasaban por la rendija de la puerta mientras charlaban, la mano de Amaranta salió disparada como un rayo desde la oscuridad y agarró al que iba detrás por el cuello, al mismo tiempo que lo arrastraba con fuerza hacia adentro de la oficina, y mientras el de adelante se daba la vuelta sorprendido, empujó la puerta con violencia hacia afuera. La pesada puerta golpeó brutalmente la cara del primer hombre. Mientras éste se tambaleaba cubriéndose el rostro, Amaranta sometió al que había arrastrado con una llave de sumisión y lo derribó, para luego salir disparada. Le clavó la rodilla en el plexo solar al hombre golpeado por la puerta y le dio un golpe corto en la barbilla para dejarlo inconsciente de inmediato. No tardó ni 10 segundos en dejar a los 2 corpulentos hombres tendidos en el suelo de la oscura oficina. Amaranta los metió dentro y cerró la puerta en silencio. A medida que subía, la densidad de la seguridad aumentaba, pero sus movimientos fríos se volvían más precisos y silenciosos con cada crisis. Finalmente, llegó al 5º y último piso. La sensación bajo sus pies era completamente diferente. En lugar del duro suelo de linóleo, una costosa alfombra gruesa cubría todo el pasillo, absorbiendo por completo el sonido de sus pasos. En lugar de luces fluorescentes deslumbrantes, una iluminación indirecta, suave y cálida, iluminaba las paredes de lujo. Era evidente que no era el espacio de los empleados, sino el dominio del líder de esa enorme organización. Amaranta se escondió en una esquina del pasillo y asomó la cabeza ligeramente. Al final del largo pasillo,
Una imponente puerta doble de madera maciza, incomparable con las demás, estaba cerrada. Y a cada lado, 2 guardias de aspecto amenazador, con equipos abultados en la cintura, permanecían de pie como estatuas. Era obvio que detrás de esa puerta se encontraban la mujer del dibujo y el jefe de toda la operación. Quedaban solo 10 minutos para que don Damián hiciera la llamada a la policía. Amaranta, con la espalda apoyada en la fría pared, inhaló lenta y profundamente. Una tensión pesada, como la de un arco tensado, flotaba en el silencioso pasillo. La mirada serena de Amaranta se clavó en los 2 guardias que custodiaban la imponente puerta de madera al final del pasillo. Con la punta del pie, empujó ligeramente un extintor rojo que había en el suelo. El breve y sordo chirrido del pesado objeto metálico al arrastrarse por el suelo resonó débilmente en el silencioso pasillo. Uno de los guardias frunció el ceño y se acercó a la esquina de donde provino el sonido. En el instante en que el hombre dobló la esquina, Amaranta, que estaba agazapada en la oscuridad, saltó desde el punto ciego. Sin darle tiempo a emitir un sonido, lo agarró, lo torció y lo derribó al suelo de un solo movimiento. Inmediatamente, cruzó el pasillo con la ligereza de un felino y se colocó a la espalda del otro guardia. Le golpeó la corva con la rodilla para desequilibrarlo. Le rodeó el cuello y lo depositó silenciosamente en el suelo. 2 guardias de élite neutralizados sin permitir un solo ruido. Amaranta empujó la puerta doble con ambas manos. El espacio que se reveló al abrirse la pesada puerta era de otro nivel comparado con la miserable sucursal. Una habitación espaciosa, con un sofá de cuero de la más alta calidad, una enorme mesa de reuniones y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad nocturna. En un rincón, la joven del autobús seguía desplomada en la alfombra, sin poder recuperarse del sedante. Un hombre con un traje a medida impecable estaba sentado con las piernas cruzadas. Era el jefe de la enorme organización. Alrededor de él y en varios puntos de la habitación, 5 o 6 guardias, mucho más corpulentos que los que acababa de derribar, esperaban con expresión amenazante. Cuando la puerta se abrió y entró la joven con ropa deportiva. El jefe frunció el ceño. ¿Y esta quién es? Uno de los guardias a su lado, con voz nerviosa, informó jadeando. La comunicación con la sucursal se cortó antes, parece que fue ella. La expresión del jefe pasó de la confusión al disgusto. ¿Vino sola hasta aquí, esquivando toda la seguridad de mi edificio? Fue el primer momento en que percibió a la intrusa como una amenaza real, pero aún le quedaba la arrogante certeza de que, por muy buena que fuera, no podría enfrentarse a todos ellos sola. El jefe se levantó con una risa burlona. Eres impresionante, niña. Pero, ¿cómo piensas salir de aquí? La mirada de Amaranta recorrió la habitación en menos de un segundo. La ubicación de la mujer caída, la disposición de los guardias, la distancia entre la mesa de reuniones y el sofá tras completar el escaneo táctico. Su mirada se fijó en el jefe. Voy a salir con esa mujer. No era una negociación ni un compromiso. Era una notificación terriblemente seca y clara. El jefe soltó una carcajada incrédula. Somos 6. Tú sola. A una señal del jefe, los 6 hombres corpulentos se abalanzaron sobre Amaranta. A diferencia de la estrecha oficina donde había usado los objetos como armas. Aquí, en un espacio amplio, desplegó una táctica tridimensional, controlando perfectamente la distancia y la posición. Se lanzó hacia los 2 primeros que se acercaban, pero en lugar de lanzar un puñetazo, apoyó las manos en el borde de la enorme mesa de reuniones y la empujó con fuerza hacia ellos. La pesada mesa de madera se deslizó, bloqueando por completo la parte inferior de sus cuerpos contra la pared. Aprovechando ese momento, mientras otro hombre corpulento la rodeaba, Amaranta, en lugar de rodar por el suelo, saltó ágilmente sobre el sofá de cuero. Usando la ventaja de altura que acababa de ganar, agarró la articulación del hombro del hombre desde arriba y lo estrelló contra la alfombra. Al siguiente que se abalanzó, le torció hábilmente el brazo y, usando su propio cuerpo como escudo, lo empujó con fuerza contra la pared de cristal. La espalda del hombre golpeó el vidrio con un sonido sordo, y su enorme cuerpo bloqueó por completo el paso a los demás atacantes. Los lujosos muebles de la espaciosa habitación se convertían, en manos de Amaranta, en barricadas que cerraban rutas de ataque y separaban a los enemigos. A mitad del combate, los 2 hombres restantes cambiaron astutamente de dirección hacia la mujer caída en el rincón. Su intención era tomarla como rehén para inmovilizar a Amaranta. Los pasos de Amaranta cruzaron el espacio como un rayo. Para evitar que la mujer recibiera el más mínimo impacto, se deslizó peligrosamente por el estrecho hueco entre ella y los hombres. Desvió un puñetazo con el dorso de la mano, se metió bajo la cintura de su oponente y, usando el impulso de sus rodillas,
lo lanzó lejos de la mujer con una proyección. Al último que quedaba, le rodeó el cuello como una fiera y lo depositó silenciosamente en el suelo. El combate terminó en un instante. En el suelo de la espaciosa oficina, media docena de hombres corpulentos gemían de dolor, retorciéndose. Amaranta se enderezó lentamente, respirando con dificultad. Una gota de sudor caliente le resbaló por la frente, se detuvo en su barbilla y cayó sobre la alfombra. Era un sudor que no había derramado al enfrentarse a los matones de la sucursal. Su respiración agitada y esa gota de sudor demostraban vívidamente que la batalla en la central no había sido fácil, con la situación completamente invertida. El jefe, pálido, retrocedió temblando. Estaba a punto de girarse para escapar por una pequeña puerta de emergencia oculta tras su escritorio, cuando Amaranta acortó la distancia en un instante. Lo agarró por el cuello y lo obligó a arrodillarse bruscamente, con la cara contra la alfombra. El jefe gritó con las venas del cuello marcadas. ¿No sabes quién soy? ¿No sabes lo grande que es esta organización? Su voz se quebraba por el miedo. Incluso si viene la policía, gano yo. ¿Sabes cuántos abogados tengo? Era la típica rabieta de un poderoso corrupto, acostumbrado a taparlo todo con dinero y conexiones. Amaranta le cruzó los brazos por la espalda y se los inmovilizó con firmeza. De eso ya se encargará la policía. La respuesta de Amaranta fue tan fría y decidida como el hielo. No era una justiciera ejecutando una venganza personal, sino una soldado disciplinada que había completado su misión de rescatar a un débil y entregarlo a la justicia. Tras inmovilizar por completo al jefe en el suelo, Amaranta se levantó lentamente y caminó en silencio hacia la mujer acurrucada en el rincón, dejando atrás al jefe sometido en el suelo. Amaranta se dirigió al rincón de la habitación. La mujer seguía desplomada sobre la alfombra, incapaz de superar los efectos del fuerte sedante. Amaranta se agachó, la tomó firmemente por el delgado brazo y la ayudó a levantarse. Levántese, ya nos vamos. Los ojos desenfocados de la mujer se volvieron lentamente hacia el rostro de Amaranta. Era la misma joven que le había recogido el dibujo de su hijo en el autobús. Sus labios pálidos se movieron, pero ninguna palabra coherente logró salir. Amaranta, sin esperar respuesta, pasó uno de los brazos de la mujer sobre sus propios hombros y la rodeó por la cintura. Justo cuando salían al pasillo sosteniendo a la mujer tambaleante, desde el piso de abajo comenzaron a oírse los ecos de pasos pesados y apresurados subiendo por las escaleras. Eran los demás miembros de la organización que, alertados por el ruido del enfrentamiento, subían en masa. Los fríos ojos de Amaranta escanearon rápidamente a ambos extremos del pasillo. Un brazo lo tenía completamente ocupado con la mujer, que apenas podía sostenerse. Bajar por la estrecha escalera de emergencia significaría un choque frontal con la multitud que subía. No podía permitirse una batalla arriesgada mientras protegía a alguien. Amaranta cambió de dirección de inmediato y se metió en una oficina vacía en medio del pasillo. Después de sentar a la mujer a salvo en un rincón junto a la ventana, empujó con ambas manos el pesado escritorio de metal que había en la habitación. Con un chirrido de metal contra el suelo, el escritorio bloqueó firmemente la puerta cerrada. 30 minutos. El tiempo acordado para que don Damián llamara a la policía. Si había cumplido su promesa, la policía debería estar en camino. Pero no podía estar segura de si un hombre común y asustado no habría huido en lugar de levantar el teléfono a tiempo. 3 golpes sordos y violentos sacudieron la puerta de la oficina. Los miembros de la organización que se agolpaban fuera comenzaron a patear la puerta y a gritar. «Están aquí. Abran la maldita puerta». El sonido de la madera astillándose resonó de forma espeluznante en la pequeña habitación. Amaranta se paró frente a la mujer y controló su respiración. Fue entonces cuando, a través de la gruesa ventana insonorizada, un sonido agudo y discordante rasgó la noche. No era uno solo. El estruendo de las sirenas de varios vehículos y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto estallaron simultáneamente debajo del edificio. Amaranta se giró y miró por una rendija de la persiana. El estacionamiento, antes oscuro como la boca de un lobo, ahora parpadeaba como si fuera de día bajo las luces rojas y azules de los vehículos de la policía táctica. Agentes armados con equipo antidisturbios salían en tropel, rodeando el edificio. Y en medio de esos imponentes vehículos tácticos, un taxi viejo y cuadrado, completamente fuera de lugar, estaba estacionado con orgullo. Era el taxi de Damián. Damián no había esperado los 30 minutos. Había llamado justo después de que Amaranta entrara en el edificio. Y no solo eso. Había guiado a las patrullas, conduciendo su taxi al frente, hasta ese lugar remoto. Todos los que estén en el edificio, suelten sus armas y no se muevan. La voz del megáfono de la policía retumbó por todo el edificio. El ruido en el pasillo,
que amenazaba con derribar la puerta, se detuvo en seco. Solo se oían los pasos desordenados de los miembros de la organización corriendo de un lado a otro, desconcertados. Poco después, el sonido de pesadas botas militares tomó por completo el control del edificio. Cuando Amaranta quitó el escritorio y abrió la puerta, en el suelo del pasillo yacían docenas de miembros de la organización, esposados y boca abajo. Desde la oficina del jefe, el propio jefe, con el rostro pálido y su traje a medida arrugado, era arrastrado por los detectives. La situación había terminado por completo. Amaranta, sosteniendo firmemente a la mujer, salió del edificio escoltada por la policía. El aire frío de la noche estaba lleno del parpadeo caótico de docenas de luces de patrullas. Al otro lado del cordón policial, Damián, apoyado en la puerta de su viejo taxi, vio a Amaranta salir. Sus hombros encorvados se sacudieron visiblemente. Amaranta también levantó la vista y lo miró. No hubo saludos ni vítores. La mirada de la joven que había atravesado el infierno y la del viejo taxista que había vencido su miedo se encontraron en el aire. Eso fue una respuesta suficiente y perfecta. La situación había terminado. Bajo las luces intermitentes de una ambulancia, la mujer, envuelta en una manta gruesa, estaba sentada con la mirada perdida. A medida que el efecto del sedante desaparecía, sus pupilas, antes borrosas, comenzaban a enfocar de nuevo. Pero había pasado por tanto que aún no parecía entender del todo dónde estaba. Amaranta se acercó lentamente y se arrodilló para quedar a su altura. Su mano se deslizó en el bolsillo de su chamarra. Un papel arrugado fue colocado con cuidado sobre las rodillas de la mujer. Era el mismo dibujo que se le había caído en el autobús, el de una madre y su hijo tomados de la mano, hecho con trazos torpes de crayón. La cabeza de la mujer se inclinó muy lentamente. En el instante en que sus ojos sin foco se posaron en el papel, sus dedos, antes rígidos, comenzaron a temblar. Las yemas de sus pálidos dedos recorrieron con cuidado las líneas de crayón que su hijo había dibujado. Una lágrima transparente cayó de sus grandes ojos y se extendió sobre el papel. Amaranta no dijo una palabra de consuelo, simplemente permaneció a su lado en silencio. Aquí, aquí, se oyó un grito desesperado desde fuera del cordón policial amarillo. Una mujer de mediana edad, con un niño pequeño en brazos, corría apresuradamente hacia la línea policial. Era la madre de la joven. Al oír esa voz lejana, la mujer que sostenía el dibujo levantó la cabeza de un salto. Al ver a su hijo en brazos de su abuela, se levantó tambaleándose. La manta gruesa que la cubría cayó al suelo. Sus piernas aún no tenían fuerza y sus pasos eran inestables. Pero no se detuvo ni una vez, avanzando tenazmente hacia el cordón. Finalmente, al llegar, se arrodilló, como si se derrumbara, y abrazó a su hijo con todas sus fuerzas. Los bracitos del niño rodearon con fuerza el cuello de su madre. La pequeña boca del niño se movió. «Mami, ¿dónde estabas?». La mujer no pudo responder. Solo enterró la cara en el pelo de su hijo, con los hombros temblando finamente. A su lado, su madre le acariciaba la espalda en silencio. Amaranta dio un paso atrás y observó la escena en silencio. El dibujo tosco hecho con crayón sobre un papel viejo se había convertido en una realidad perfecta, respirando ante sus ojos. Amaranta se dio la vuelta. Detrás de la ambulancia, Damián, apoyado en la puerta de su viejo taxi, la vio y levantó la mano. Amaranta se acercó con paso ligero. «Don Damián, seamos honestos. No esperó los 30 minutos, ¿verdad?». Ante la pregunta de Amaranta, Damián se rascó la nuca torpemente y soltó una risa. «30 minutos ni que nada. Creí que me iba a dar un infarto del miedo. En cuanto entraste, empecé a temblar y llamé de inmediato». Fue la primera risa pequeña y relajada entre los dos desde que comenzó esa noche tan intensa. Damián, arrugando las comisuras de sus ojos, miró a Amaranta. «Amaranta, ¿y ahora a dónde vas?». «A Guadalajara. Era mi destino original». «Ah, claro, Guadalajara». Damián asintió y buscó en el bolsillo de su vieja chamarra. Sacó una tarjeta de presentación de su taxi, arrugada y con los bordes desgastados, y se la tendió a Amaranta. «Si alguna vez vienes por aquí, llámame. La próxima vez que tomes mi taxi, no te cobraré el doble». Amaranta tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo. «Gracias por todo, señor». Damián subió al asiento del conductor y la saludó con la mano. El viejo y tosco taxi se alejó por la carretera vacía de la madrugada con un suave rugido del motor. Amaranta se quedó de pie, observando en silencio la parte trasera del taxi hasta que sus luces rojas desaparecieron por completo. Estaba a punto de reanudar su camino hacia la estación de autobuses. «Disculpe»,
Una voz quebrada sonó a sus espaldas. La mujer, con su hijo en brazos, había llamado a Amaranta justo cuando ésta se daba la vuelta. Amaranta se detuvo y giró la cabeza. Los labios de la mujer temblaron, pero el llanto que subía por su garganta le impidió decir nada más. En su lugar, con su hijo fuertemente abrazado, hizo una reverencia profunda y pesada hacia Amaranta. No hacían falta historias largas ni agradecimientos floridos. En esa sola inclinación silenciosa estaba contenido todo el peso del mundo. Amaranta asintió levemente en respuesta. Y sin más, se dio la vuelta y comenzó a caminar en silencio por la carretera vacía, mientras la oscuridad de la madrugada comenzaba a disiparse. A primera hora de la tarde del día siguiente, el autobús con destino a Guadalajara se deslizó hasta la plataforma de la misma estación de la que había saltado unos días antes. Amaranta subió con su vieja mochila de lona. Era el mismo destino, el mismo asiento junto a la ventana que había comprado originalmente. Pero cuando colocó la mochila en el compartimento superior y se sentó, sus hombros parecían incomparablemente más ligeros que hacía unos días. El cuello vacío, donde antes estaban sus placas de identificación, ya no se sentía incómodo ni hueco. El autobús, con el anuncio de salida, comenzó a dejar atrás la ciudad con una leve vibración. Hacía unos días, Amaranta había cerrado los ojos a la fuerza, queriendo dejar atrás todo el ruido del mundo. Pero esta vez, no lo cerró. El asiento diagonalmente opuesto, al otro lado del pasillo, estaba vacío. Reclinada cómodamente en el respaldo, observó en silencio los paisajes tranquilos que pasaban rápidamente por la ventana. La jungla de edificios grises terminó, y la cálida luz del sol de primavera se derramaba pacíficamente sobre los amplios campos. Era un autobús increíblemente normal y tranquilo, donde no pasaba nada. Fue entonces cuando una breve vibración sonó en el bolsillo de su chamarra. Amaranta sacó su teléfono y miró la pantalla. Era un número completamente desconocido, sin identificador de llamada. Se quedó mirando la pantalla un momento y luego deslizó el dedo para contestar. Bueno. Al otro lado de la línea, se oyó la voz grave y serena de un hombre. ¿Capitana Amaranta del Río Salazar? La mirada de Amaranta, que estaba fija en el exterior, se retiró y miró al frente. Ya me di de baja. Soy capitana en la reserva, corrigió Amaranta. Sí, lo sabemos, y también sabemos lo que hizo anoche en las afueras. Las pupilas de Amaranta se contrajeron muy ligeramente. El sonido constante de los neumáticos del autobús sobre la carretera llenó el breve silencio entre los dos. En nombre de la nación, le doy las gracias. Es la primera vez que alguien logra esto como civil, sin equipo ni apoyo. ¿Quién es usted? La voz de Amaranta se volvió un tono más fría. El hombre, en lugar de revelar su identidad, concluyó la llamada con un tono relajado. Hay un lugar donde la necesitamos desesperadamente. Capitana. La volveremos a contactar cuando llegue a casa y desempaque sus cosas. Clic. La llamada se cortó con un breve pitido. Amaranta se quedó mirando la pantalla del teléfono apagado. Aún no sabía quién era el hombre ni qué quería de ella, pero no se sintió especialmente alarmada ni ansiosa. Al contrario, las comisuras de sus labios, antes firmemente sellados, se curvaron muy ligeramente hacia arriba, dibujando un arco suave. Guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar por la ventana. Más allá del cristal transparente bañado por el cálido sol, los campos verdes se extendían hasta el infinito. El sonido del viento contra la ventanilla y el ruido rítmico del motor se mezclaban suavemente, llenando el interior del autobús. El autobús, cortando la deslumbrante luz de la tarde, avanzaba hacia Guadalajara.